Hola a todos. Con mucho respeto y cariño, les doy la bienvenida. Con ustedes, el honorable pastor y maestro José Cruz, quien estará compartiendo a ustedes el siguiente tema a continuación. Litigio delante de los incrédulos basado en 1 Corintios 6, 1 al 11. En este pasaje, el apóstol Pablo nos exhorta a evitar llevar nuestros conflictos legales ante tribunales civiles cuando somos creyentes en Jesucristo, especialmente porque esto puede ser visto como una falta de confianza en la justicia de Dios y puede dañar nuestro testimonio ante los incrédulos. Él nos recuerda que, como hijos de Dios, hemos sido lavados, santificados y justificados por la gracia de Cristo, y que en lugar de buscar venganza o resolver disputas por nuestras propias fuerzas, debemos confiar en la justicia divina y en la sabiduría que Dios nos da. Además, Pablo nos anima a recordar que, en Cristo, hemos sido transformados y que nuestras vidas deben reflejar esa nueva identidad, actuando con humildad, amor y respeto, para que nuestro ejemplo pueda glorificar a Dios y atraer a otros hacia Él. Nos acercamos hoy a la poderosa vida y enseñanza del apóstol Pablo, un hombre que experimentó una transformación radical por el poder de Dios. Su historia nos inspira y nos desafía a vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Pablo, antes conocido como Saulo, perseguía a la iglesia con celo. Pero un encuentro divino en el camino a Damasco cambió su destino para siempre. De perseguidor se convirtió en el más ferviente predicador del Evangelio de Jesucristo. Hoy nos enfocamos en un pasaje de su primera carta a la iglesia en Corinto. Esta congregación enfrentaba muchos desafíos y conflictos internos. Pablo les escribe para corregir, instruir y animar en la fe. Uno de los problemas que Pablo aborda es la práctica de llevar disputas entre creyentes ante tribunales seculares. Esto revelaba una falta de sabiduría y un testimonio pobre ante el mundo. Pablo les pregunta con asombro: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esta pregunta retórica subraya la seriedad del asunto. Continúa diciendo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Esta es una verdad asombrosa que nos habla de nuestra futura posición y responsabilidad junto a Cristo. Si hemos de juzgar al mundo, ¿cómo no podemos resolver asuntos menores entre nosotros? Pablo enfatiza que incluso los asuntos más pequeños de esta vida deberían poder ser resueltos dentro de la comunidad de fe. Les insta a buscar a alguien sabio entre ellos para mediar. Ir ante los incrédulos para resolver disputas era una derrota. Mostraba que no confiaban en la sabiduría de Dios ni en la capacidad del Espíritu Santo para guiarles. Era mejor sufrir el agravio que deshonrar el nombre de Cristo. Luego, Pablo aborda la seriedad del pecado y la necesidad de vivir vidas santas. Menciona una lista de prácticas pecaminosas que eran comunes en la sociedad corintia. Habla de fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Declara enfáticamente que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es un recordatorio solemne de que el pecado nos separa de Dios. La vida del creyente en Jesucristo no es una licencia para pecar, sino un llamado a la santidad. Pero la palabra no se detiene en la condenación. Aquí viene la gloriosa noticia de la transformación disponible en Cristo. Pablo les dice a los corintios, y a nosotros hoy, y esto erais algunos de vosotros. Piensen en esa frase, y esto erais algunos de vosotros. Reconoce el pasado pecaminoso, pero no se queda ahí. Apunta a una nueva realidad. Pablo declara con poder: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la esencia del Evangelio. Hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Hemos sido santificados, apartados para Dios y hechos santos por su Espíritu. Hemos sido justificados, declarados justos ante Dios por la obra de Jesús en la cruz. Esta transformación no es por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios.
Es un regalo recibido por la fe en el Señor Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros para hacernos nuevas criaturas. Esta verdad tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Si hemos sido transformados, nuestra manera de vivir debe reflejar esa nueva identidad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado que antes nos dominaba. Ahora somos hijos de Dios, llamados a vivir en justicia y santidad. Esto incluye cómo resolvemos nuestros conflictos. Como hijos de Dios, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado que antes nos controlaba y ahora estamos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos ha otorgado, enfrentando nuestros conflictos con amor, paciencia y justicia, reflejando así la santidad que Él desea en nuestras vidas. La gracia de Dios nos ha transformado, y en lugar de responder con ira o venganza ante los desafíos y desacuerdos, estamos invitados a resolver nuestros conflictos con humildad, perdón y comprensión, demostrando que somos hijos de un Padre amoroso que busca la paz y la justicia en todos nuestros caminos. Al dejar atrás la esclavitud del pecado, asumimos la responsabilidad de vivir en justicia y santidad, lo que implica que nuestras decisiones y acciones en medio de los conflictos deben estar guiadas por los valores del reino de Dios, promoviendo la reconciliación y el amor mutuo. Como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar su carácter en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la manera en que resolvemos los conflictos, optando por caminos de paz, diálogo y misericordia, en lugar de la violencia o el resentimiento, para así honrar su nombre y su obra en nosotros. La libertad que Cristo nos ha dado nos impulsa a vivir en justicia y santidad, y esto se manifiesta también en cómo enfrentamos y resolvemos nuestros conflictos, buscando siempre la reconciliación y el entendimiento, para que nuestras acciones sean un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Debemos buscar la reconciliación, el perdón y la sabiduría de Dios para manejar las diferencias. Nuestro testimonio ante el mundo debe ser de amor, unidad y la paz que solo Cristo puede dar. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a priorizar la reconciliación, el perdón y la búsqueda constante de la sabiduría divina para afrontar nuestras diferencias, porque nuestro testimonio ante el mundo debe reflejar un amor genuino, una unidad profunda y la paz que solo el Señor puede otorgar, mostrando así que en Él encontramos la verdadera armonía. La clave para vivir en plenitud y ser luz en medio de un mundo dividido es buscar la reconciliación con humildad, extender el perdón sin condiciones y pedir la sabiduría de Dios en cada decisión, porque sólo así podremos demostrar que el amor de Cristo une corazones, promueve la paz y transforma las relaciones humanas en testimonios vivos de su gracia. En medio de las dificultades y diferencias que enfrentamos, debemos acudir a la presencia de Dios en oración, buscando su sabiduría y su espíritu de reconciliación y perdón, para que nuestro ejemplo sea un reflejo del amor incondicional de Cristo, promoviendo la unidad y la paz que el mundo tanto necesita, y así glorificar su nombre en nuestras vidas. La verdadera fuerza de un creyente radica en su capacidad de buscar la reconciliación, practicar el perdón y confiar en la sabiduría divina para manejar las diferencias, porque al hacerlo, estamos mostrando al mundo que el amor de Cristo puede vencer cualquier división y que la paz que Él ofrece es el testimonio más poderoso de su presencia en nosotros. Como hijos de Dios, debemos comprometernos a cultivar en nuestro corazón un espíritu de reconciliación, perdón y sabiduría, para que nuestras acciones reflejen la unidad y el amor que Cristo nos enseñó, y así ser un ejemplo vivo de la paz que solo Él puede dar en medio de un mundo lleno de conflictos y divisiones. Jóvenes, la historia de Pablo y su mensaje a Corinto nos recuerdan el poder transformador del Evangelio. No importa cuál haya sido nuestro pasado, en Cristo hay perdón y una nueva vida. Jóvenes, al igual que la historia de Pablo y su mensaje a los corintios nos enseñan, el Evangelio tiene un poder increíble para transformar vidas, recordándonos que no importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado, en Cristo encontramos perdón, esperanza y la oportunidad de comenzar una nueva vida llena de propósito y amor divino. La historia de Pablo, quien pasó de ser un perseguidor a un ferviente apóstol de Cristo, nos muestra que ningún error del pasado puede impedir que la gracia de Dios nos cambie por completo, porque en Jesús hay perdón ilimitado y una invitación a vivir con una nueva identidad, llena de esperanza y fuerza para seguir adelante.
Como jóvenes, debemos recordar que la historia de Pablo nos revela que el Evangelio tiene el poder de redimir incluso las vidas más dañadas, ofreciéndonos un camino de perdón y renovación, donde en Cristo podemos dejar atrás nuestras heridas, errores y temores, y abrazar una vida llena de propósito y transformación divina. La experiencia de Pablo nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos llegado o cuán pesados sean nuestros errores, en Cristo hay un perdón que limpia, una nueva vida que comienza y un llamado a vivir con valentía y fe, demostrando que la gracia de Dios puede convertir cualquier historia en un testimonio de su poder y amor infinito. Jóvenes, la historia de Pablo nos recuerda que en el Evangelio encontramos la esperanza de una transformación total, donde el pasado queda atrás y en Cristo recibimos perdón, una nueva identidad y la fuerza para vivir con propósito, demostrando que ningún error es demasiado grande para que la gracia de Dios lo pueda redimir. Vivamos como quienes hemos sido lavados, santificados y justificados. Que nuestras vidas glorifiquen a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seamos embajadores de reconciliación en un mundo dividido. Vivamos cada día con la convicción de que hemos sido lavados, santificados y justificados por la gracia de Dios, permitiendo que nuestras acciones, palabras y actitudes reflejen la transformación que Él ha realizado en nosotros, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo que glorifique a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que inspire a otros a buscar esa misma esperanza y redención. Como hijos de Dios, debemos comprometernos a vivir en la plenitud de nuestra identidad en Cristo, recordando que hemos sido lavados, santificados y justificados por su amor infinito, y que nuestras vidas deben ser un reflejo de esa gracia, sirviendo como embajadores de reconciliación en un mundo dividido, promoviendo la paz, el perdón y la unidad en medio de las diferencias. Que nuestras vidas sean un ejemplo vivo de la misericordia y el poder transformador de Dios, viviendo como quienes han sido lavados, santificados y justificados, para que en todo momento podamos glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y así convertirnos en instrumentos de reconciliación en un mundo que clama por paz y esperanza. La verdadera identidad del creyente se revela en su compromiso de vivir conforme a la gracia que ha recibido, siendo conscientes de que hemos sido lavados, santificados y justificados por Cristo, y que nuestro propósito es reflejar esa luz en medio de un mundo dividido, actuando como embajadores de reconciliación y portadores de la paz que solo Jesús puede ofrecer. Como seguidores de Cristo, debemos recordar que nuestra vida debe ser un testimonio de la obra que Él ha hecho en nosotros, viviendo como quienes han sido lavados, santificados y justificados, para que nuestras acciones glorifiquen a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y así ser agentes de reconciliación en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza y el amor de Dios. Queridos amigos y hermanos, los invito con mucho cariño a que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta a este mensaje y lo compartan con sus amigos y familiares. De esta manera, juntos podemos extender la bendición de Dios, tocando corazones y llevando su amor a más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen siempre y que Él nos bendiga abundantemente por nuestro compromiso de compartir su palabra. Yo soy el Salvador.